El mundo de Ricardo Vargas comenzaba y terminaba en el piso 45. Desde allí, detrás de un cristal que lo separaba del ruido y la insignificancia del resto de la ciudad, sentía que todo le pertenecía. El paisaje urbano no era más que un tablero de ajedrez extendido a sus pies, un juego que él, y solo él, sabía cómo ganar. Su oficina era un reflejo exacto de su alma, fría, impecable y diseñada para intimidar. No había fotos familiares ni objetos personales, solo el brillo oscuro de la obsidiana pulida en su escritorio, el acero minimalista de los muebles y un silencio denso, casi palpable, que olía a poder y a un carísimo ambientador con notas de cuero y sándalo. Cada mañana, al sentarse en su silla, sentía una oleada de control absoluto, la confirmación de que había construido un imperio donde él era el único rey, el único legislador, la única deidad. Este sentimiento de dominio total era su droga, la adicción que lo impulsaba cada día. No era solo el dinero, aunque lo amaba, sino la certeza de su propia invencibilidad. Se ajustaba el reloj de lujo en la muñeca, un gesto automático que era menos para ver la hora y más para sentir el peso del éxito sobre su piel. Miraba su reflejo en la ventana y veía al hombre que siempre quiso ser, implacable, admirado y, sobre todo, temido. Creía firmemente que las reglas que aplicaban al resto de los mortales no aplicaban para él. Él no seguía las tendencias, las creaba. No esperaba oportunidades, las fabricaba. Esta arrogancia no era un defecto para él, sino la herramienta más afilada de su arsenal, la que le había permitido escalar hasta esa cima desde donde ahora miraba a todos los demás hacia abajo, con una indiferencia casi divina. Cuando el día terminaba, el Rolls Royce azul medianoche lo esperaba abajo, una cápsula de lujo silenciosa que lo transportaba de su reino en las alturas a otro tipo de dominio, su hogar. El ático era tan impecable y estéril como su oficina, un espacio diseñado por un decorador de renombre que probablemente nunca había compartido una cena familiar allí. En este escenario se movía Victoria, su esposa, con una gracia y una eficiencia que a Ricardo le resultaban, a la vez, reconfortantes y profundamente aburridas. La veía como su adquisición más elegante, una pieza de arte viviente que complementaba su imagen pública a la perfección. Era hermosa, predecible, y nunca lo desafiaba, el adorno perfecto para el hombre que lo tenía todo. Su presencia era una constante silenciosa en su vida, como un mueble caro que se da por sentado. Para Ricardo, el mundo de Victoria era un microcosmos inofensivo y deliberadamente pequeño. Él mismo se había encargado de construirle esa jaula dorada, un universo de almuerzos benéficos, reuniones del club de jardinería y tardes de compras sin límite de crédito. Se convenció a sí mismo de que ella era feliz en ese espacio confinado, que su falta de ambición era una prueba de su total satisfacción. Nunca se le ocurrió pensar que esa serenidad pudiera ser una máscara, que detrás de su sonrisa complaciente pudiera haber una mente observando, calculando, esperando. La consideraba una mujer sin aspiraciones propias, alguien cuya única función era gestionar el hogar y criar a los hijos para que él pudiera dedicarse a lo verdaderamente importante, su ascenso imparable. La subestimaba no por maldad, sino por un descuido absoluto. Simplemente no la veía como un ser completo. Recordaba vagamente los primeros años, cuando ella hablaba de sus propios sueños, de una carrera en gestión hotelera, un legado de su familia. Él había descartado esas ideas con una condescendencia amable, explicándole que no necesitaba trabajar, que su lugar estaba a su lado, apoyándolo. Victoria había dejado de insistir, y él interpretó su silencio como aceptación. Hacía 15 años que ella había renunciado a todo para convertirse en la esposa corporativa perfecta, una decisión que Ricardo consideraba lógica y beneficiosa para ambos. Él le había dado seguridad, lujo y un apellido respetado. Ella le había dado una fachada de estabilidad y 2 herederos. Le parecía un intercambio justo. No entendía la profundidad de su sacrificio, porque para él, lo que ella dejó atrás no tenía valor real comparado con el mundo que él le ofrecía. La emoción en la vida de Ricardo ahora provenía de otros lugares, de riesgos calculados en la bolsa y del calor ilícito de una aventura. Jessica, una joven y brillante analista de su empresa, era su última conquista.
Lo que más le atraía de ella no era su belleza, sino la forma en que lo miraba, con una adoración ciega, como si él fuera un dios del Olimpo corporativo. Ella representaba la juventud, la ambición y, sobre todo, una confirmación de su propio poder. Salir con ella era como mirarse en un espejo que solo reflejaba su mejor ángulo. No había complicaciones, ni historias pasadas, ni expectativas más allá del momento presente. Era un capricho, un trofeo más para su colección, y la emoción de lo prohibido le daba un nuevo impulso, una nueva razón para sentirse invencible. Fue en medio de esa euforia de poder y deseo que tomó la decisión. Quería hacer algo grande, un gesto que solidificara su estatus de intocable. Planearía un fin de semana secreto con Jessica, no en un lugar discreto y apartado, sino en el epicentro del lujo y la exclusividad de la ciudad. La idea se instaló en su mente con la fuerza de una revelación. No se escondería. Al contrario, exhibiría su libertad en el lugar más visible de todos, convencido de que su poder lo hacía invisible a las consecuencias. Sería la celebración definitiva de su éxito, un acto de pura arrogancia que él confundía con confianza. El riesgo no lo asustaba, lo excitaba, porque en su mundo, el riesgo era solo otra oportunidad para demostrar que estaba por encima de todo. La elección del lugar fue inmediata y decisiva. La suite presidencial del Gran Hotel Reina Victoria era, sin lugar a dudas, el hotel más opulento y legendario de la ciudad, un bastión de dinero viejo y poder discreto. Reservar allí, en su suite más cara, era una declaración. Era decirle al mundo, y a sí mismo, que había llegado a un nivel que pocos podían siquiera soñar. Sentía un placer perverso al imaginar la cara de Jessica al entrar en ese palacio, al ser tratada como realeza por ser su acompañante. No se trataba solo de impresionarla a ella, sino de reafirmar su propia leyenda. Estaba tan consumido por su fantasía de grandeza que no se detuvo a pensar en la ironía del nombre del hotel, ni en ninguna otra cosa que no fuera la planificación de su perfecto fin de semana de impunidad. Ese viernes por la mañana, el aire vibraba con una electricidad especial que solo él parecía sentir. Se despidió de Victoria con un beso rápido en la mejilla, un gesto mecánico y vacío de cualquier afecto real. Le mintió sobre un viaje de negocios de última hora, una reunión ineludible en otra ciudad. Ella asintió, como siempre, con esa calma serena que él interpretaba como su misión. Mientras el Rolls Royce se deslizaba por las calles, él sintió una punzada de algo parecido a la lástima por ella, atrapada en su vida predecible mientras él se dirigía hacia una aventura excitante. Pero el sentimiento fue fugaz, rápidamente reemplazado por la anticipación. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Jessica. «Prepárate para ser tratada como la reina que eres». Sonrió, satisfecho consigo mismo, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatar. La llegada al Gran Hotel Reina Victoria fue todo lo que había imaginado. El portero, con su librea impecable, se apresuró a abrirle la puerta del coche con una reverencia. El vestíbulo era un espectáculo de mármol, bronce y arreglos florales tan grandes que parecían esculturas. El aire olía a lirios frescos y a ese aroma indefinible del dinero antiguo, una mezcla de cera de abejas y prestigio. El murmullo de las conversaciones era bajo, discreto, el sonido de gente poderosa haciendo negocios o simplemente existiendo en un plano superior. Ricardo caminó por el suelo de mármol pulido, con Jessica a su lado, sintiendo las miradas de admiración y envidia. En ese momento, en el corazón de ese templo del lujo, se sintió omnipotente. Era su escenario, su mundo, y él era el protagonista indiscutible. Estaba exactamente donde creía merecer estar. La suite presidencial era, en una palabra, obscena. Ricardo había estado en muchos hoteles de lujo, pero aquello superaba cualquier expectativa. No era una habitación, era un apartamento suspendido en el cielo, con ventanales que se extendían del suelo al techo y ofrecían una vista panorámica de la ciudad que él ya consideraba suya. El baño era una caverna de mármol de Carrara con una bañera que parecía una pequeña piscina y una ducha con tantos chorros que parecía un dispositivo de ingeniería compleja. Una botella de champán francés de una cosecha carísima reposaba en una cubitera de plata, sudando gotas frías junto a 2 copas de cristal finísimo. Ricardo sonrió, una sonrisa de pura y genuina satisfacción.
Este era el pináculo. Esto era lo que su poder podía comprar. Se giró hacia Jessica, cuyo rostro reflejaba un asombro casi infantil, y se sintió aún más grande, un rey compartiendo un pedazo de su Olimpo con una mortal afortunada. Fue mientras exploraba el baño de mármol, sintiendo la suave felpa de la alfombra bajo sus zapatos italianos, que lo vio por primera vez. Era un detalle menor, casi insignificante, bordado con un hilo de seda plateada en el pecho de un albornoz blanco e inmaculado que colgaba detrás de la puerta. 2 letras, entrelazadas en una caligrafía elegante y clásica. BD. Lo miró un segundo. Su cerebro lo registró sin darle mayor importancia. Probablemente las siglas de alguna marca de lujo desconocida, o el nombre de la cadena hotelera, algo como Villa Dorada o Victoria Dreams, un nombre pretencioso como los que suelen gustar en estos sitios. Lo descartó de inmediato. Una pieza de información irrelevante en el gran esquema de su fin de semana perfecto. No le dedicó ni un segundo pensamiento mientras abría el grifo de oro para comprobar la presión del agua. El corcho del champán salió con un suspiro ahogado, un sonido de celebración discreta. Ricardo llenó las copas y le ofreció una a Jessica, brindando por los que saben tomar lo que quieren. Se sentaron en el sofá de terciopelo, con la ciudad extendiéndose a sus pies como una alfombra de diamantes. Jessica, claramente abrumada por el lujo, no dejaba de repetir lo increíble que era todo, lo increíble que era él. Sus palabras eran música para los oídos de Ricardo, la banda sonora de su ego. Se sentía magnánimo, expansivo. Por un par de horas se olvidó de todo, del trabajo, de su otra vida, de su familia. En esa burbuja de lujo y adoración, solo existían él y la confirmación de su propio éxito. El monograma del albornoz estaba completamente olvidado, una nota intrascendente perdida en la sinfonía de su autocelebración. Más tarde, decidieron pedir algo ligero para comer en la suite. Un empleado trajo el menú en una bandeja de plata. Estaba encuadernado en cuero azul oscuro, y, al abrirlo, Ricardo volvió a verlas. Allí, grabadas en pan de oro en la esquina superior de la primera página, estaban las mismas 2 letras. BD. Esta vez, el monograma no pasó tan desapercibido. Sintió una ligera punzada de extrañeza, una diminuta piedra en el engranaje perfecto de su placer. Qué coincidencia más curiosa. Su mente, adicta a encontrar patrones y explicaciones lógicas, se puso a trabajar. Debía de ser el logo del hotel, sin duda. Las iniciales del fundador, quizá. Un tal Víctor Domínguez o algo por el estilo. La explicación le pareció razonable, pero no logró disipar del todo una incipiente e irracional sensación de inquietud que comenzó a instalarse en la boca de su estómago. El problema era que, en el fondo de su mente, esas 2 letras ya tenían una dueña. Hacía mucho tiempo que no pensaba en ella de esa manera, pero la conexión era ineludible. Victoria de la Vega, el apellido de soltera de su esposa, un nombre que él siempre había asociado con una grandeza pasada, con una familia que tuvo prestigio pero que perdió su fortuna, con ese dinero viejo, pobreza nueva, del que él, en su mente, la había rescatado. La idea de que las iniciales de su predecible y dócil esposa estuvieran estampadas por todo el hotel más lujoso de la ciudad era simplemente absurda, una disonancia cognitiva. Era como encontrar el dibujo de un niño colgado en un museo de arte moderno. No tenía sentido, y esa falta de lógica comenzó a molestarlo de verdad, como un picor bajo la piel que no podía rascar. A pesar del champán, del lujo y de la compañía, una corriente de aire frío pareció colarse en la suite. Ricardo se levantó del sofá con una excusa cualquiera y caminó hacia el escritorio de caoba que había en un rincón de la sala. Su corazón latía un poco más rápido. Sobre el secante de cuero había una pila de papel de carta de un gramaje exquisito. Lo levantó, casi con miedo de lo que iba a encontrar. Y allí estaba de nuevo, el mismo monograma VD, esta vez como una marca de agua, sutil pero inconfundible. Ya no era una coincidencia, era un patrón deliberado y omnipresente. El albornoz, el menú, el papel de carta, el hotel entero parecía estar firmado con el nombre de soltera de su mujer. La inquietud se transformó en un nudo apretado de ansiedad. La suite, que antes le parecía un palacio, ahora se sentía como una trampa elegante y muy bien decorada. Intentó disimular, volver a la conversación con Jessica, pero su mente ya no estaba allí.
Estaba atrapado en un bucle, repasando cada vez que había visto esas letras. Su sonrisa se sentía forzada. Sus respuestas eran monosilábicas. Jessica, envuelta en su propia burbuja de felicidad, tardó en darse cuenta. ¿Pasa algo, Ricardo? Pareces preocupado, le preguntó finalmente, con un tono genuino de interés. Él se obligó a reír, un sonido poco natural. Nada, cariño. Solo pensando en un negocio importante que tengo que cerrar el lunes. Cosas de peces gordos, respondió, intentando sonar arrogante y despreocupado como siempre. Pero la mentira le supo a ceniza en la boca. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Vargas no tenía el control de la situación, y la sensación le resultaba aterradora. La paranoia comenzó a instalarse. Ahora buscaba activamente las iniciales, y las encontraba en todas partes, como si se hubieran materializado de la nada solo para atormentarlo. Estaban grabadas discretamente en los cubiertos de plata que llegaron con el servicio de habitaciones. Estaban impresas en la pequeña caja de bombones que el personal había dejado sobre la almohada. Formaban parte del intrincado diseño de la alfombra del pasillo. El monograma VD no era solo un logo, era el tejido mismo del hotel. Se sentía observado, como si cada objeto inanimado de la suite fuera un espía, un recordatorio silencioso de la mujer que había dejado en casa. La opulencia que antes lo había maravillado, ahora le parecía siniestra. Cada detalle de lujo una burla personal, dirigida directamente a él. Su mente, usualmente tan clara y decidida, era un caos de teorías y negaciones. ¿Podría ser una cadena de hoteles propiedad de algún pariente lejano de Victoria del que nunca había oído hablar? Imposible. Él conocía el estado de las finanzas de su familia política mejor que nadie. ¿Una broma de mal gusto increíblemente elaborada? Demasiado complejo y absurdo. Podría simplemente levantar el teléfono y preguntar en recepción qué significaban las siglas, pero su orgullo era una barrera infranqueable. Un hombre como él no hacía ese tipo de preguntas. No mostraba ignorancia. No admitía confusión. Estaba atrapado en una jaula de su propia creación, sitiado por la creciente certeza de que estaba metido en algo que no entendía y la soberbia que le impedía pedir ayuda o una simple aclaración. La hora de la cena se acercaba. Tenían una reserva en El Mirador, el restaurante con estrella Michelin del hotel, famoso tanto por su comida como por su clientela de élite. Una parte de él, la parte asustada y confundida, quería cancelar, quería inventar una excusa, sacar a Jessica de allí y volver a su mundo, donde las reglas tenían sentido y él las dictaba, pero su arrogancia, herida y desafiada, se negó en redondo. Huir sería una admisión de derrota. Se pondría su mejor traje, bajaría a ese restaurante y se sentaría en la mejor mesa, como el rey que era. Ignoraría el monograma y la extraña sensación en su estómago. Demostraría, a quienquiera que estuviese observando, que él no se dejaba intimidar por un detalle tan estúpido. Se enderezó, se miró al espejo y compuso su máscara de confianza inquebrantable, sin saber que estaba caminando directamente hacia el cadalso. La preparación para la cena fue un acto puramente mecánico, desprovisto de toda la emoción que había sentido horas antes. Ricardo se anudó la corbata de seda frente al espejo, pero sus manos, normalmente tan firmes y precisas, se sentían torpes, ajenas. En su reflejo no vio al titán de la industria que conocía, sino a un hombre con un brillo de pánico mal disimulado en la mirada. Tuvo que esforzarse para apartar la vista. Se giró y le dijo a Jessica que su vestido rojo era espectacular, pero las palabras sonaron huecas, un cumplido recitado de memoria. El ambiente en la suite había cambiado drásticamente. El aire, antes cargado de champán y deseo, ahora estaba denso y pesado, lleno de una tensión silenciosa que solo él parecía percibir. Jessica tarareaba una canción mientras se ponía los pendientes, feliz e ignorante de la tormenta que se gestaba en la mente de su acompañante. El trayecto desde la puerta de la suite hasta el ascensor fue el más largo de su vida. Cada paso sobre la alfombra afelpada se sentía como caminar sobre brasas. El maldito monograma VD, tejido en el diseño, parecía burlarse de él, una broma privada a su costa. Los cuadros de arte abstracto que colgaban en las paredes del pasillo parecían mirarlo con ojos acusadores. El corredor, que antes le había parecido un simple pasaje, ahora se había transformado en un corredor de la muerte, silencioso y opresivo. Ricardo tomó a Jessica del brazo con más fuerza de la necesaria, no como un gesto de caballero,
sino como un hombre que se ahoga y se aferra a una balsa, buscando un ancla en una realidad que se había vuelto líquida y traicionera bajo sus pies. Ella le sonrió, interpretando su gesto como una muestra de afecto. Dentro del ascensor, el mundo se redujo a una pequeña caja de caoba y espejos. Las paredes reflejaban su imagen desde todos los ángulos, obligándolo a enfrentarse a su propia expresión tensa junto al rostro radiante de Jessica. Una suave melodía de música clásica, probablemente Vivaldi, se filtraba por los altavoces, pero para él sonaba como una marcha fúnebre. El suave descenso del ascensor desde el ático se sentía profundamente simbólico, una caída literal y figurada desde la cima del mundo donde se había sentido un dios. Con cada piso que pasaba, marcado por un discreto y elegante ding, la presión en su pecho aumentaba. Se sentía atrapado, expuesto y absurdamente vulnerable en ese pequeño espacio que lo llevaba, inexorablemente, hacia un destino que no podía prever, pero que temía con cada fibra de su ser. La puerta del ascensor se abrió directamente al vestíbulo del restaurante. El mirador era un espacio impresionante, diseñado para hacer que cualquiera se sintiera pequeño e insignificante si no pertenecía a ese mundo. Una anfitriona, una mujer alta y escultural con un vestido negro, les sonrió. Pero en la mente paranoica de Ricardo, su sonrisa no era amable, sino cómplice, casi burlona. «Buenas noches», dijo con una voz suave y educada. «Reservación a nombre de Vargas». La mujer revisó su tableta. «Ah, sí, señor Vargas. Le estábamos esperando». Esa frase, una cortesía estándar en cualquier establecimiento de lujo, le cayó como una sentencia. No sonó a «teníamos su mesa lista», sino a «sabíamos que vendría». La sensación de que había caído en una trampa perfectamente diseñada se hizo casi insoportable. Mientras la anfitriona los guiaba a través del salón, Ricardo sintió el peso de cientos de miradas sobre él. El restaurante bullía con la élite de la ciudad, banqueros, políticos, herederas, el tipo de gente con la que él solía codearse y a la que solía impresionar. Pero esa noche, en lugar de sentirse parte de ese círculo exclusivo, se sintió como un impostor a punto de ser desenmascarado. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de cristal, todo parecía detenerse un instante cuando ellos pasaban. Probablemente era solo su imaginación, pero la sensación de estar en un escenario, bajo un foco implacable, era abrumadora. La anfitriona los llevó a una de las mejores mesas, en el centro del salón, con una vista espectacular, el lugar perfecto para ser visto, el peor lugar posible para esconderse. Una vez sentados, el ataque de los monogramas continuó. La carta del menú, forrada en el mismo cuero azul oscuro, las servilletas de lino, con las iniciales bordadas en una esquina, el pequeño salero de plata. Todo llevaba la misma marca, el mismo recordatorio silencioso. Jessica, ajena a su tormento, estaba maravillada con la vista. «Ricardo, es increíble. Se puede ver toda la ciudad desde aquí», dijo, su voz llena de asombro. Él la miró, pero no la vio. Su mirada se perdió en las luces de la ciudad, esas mismas luces que por la mañana le habían parecido un reino a sus pies. Ahora, le parecían millones de ojos hostiles, observándolo en su humillación, testigos silenciosos de cómo el control se le escapaba de las manos como arena fina. Su mente, en un estado de pánico total, empezó a fabricar conexiones donde no las había. Creyó reconocer en la mesa del fondo a un antiguo socio del padre de Victoria, un hombre al que no había visto en una década. La mujer que reía en el bar no tenía un aire a la prima de su esposa. El mundo entero se había conspirado contra él, y el epicentro de esa conspiración era este hotel, este restaurante. El aire acondicionado parecía haberse estropeado. Sentía un calor sofocante que le subía por el cuello. Se aflojó discretamente el nudo de la corbata, sintiendo una necesidad primaria y abrumadora de salir corriendo de allí, de escapar de ese entorno que se había vuelto tan hostil y asfixiante. Pero sus pies parecían pegados al suelo, paralizado por una mezcla de miedo y el último vestigio de su orgullo. Un camarero de guantes blancos se acercó a la mesa, interrumpiendo su espiral de pánico. «¿Desean ordenar un aperitivo mientras deciden qué cenar?», preguntó con una profesionalidad impecable. La normalidad del acto, la simple rutina de una cena en un restaurante, fue como un ancla en medio de su caos mental. Por un instante, la lógica regresó. Quizás estaba exagerando.
Quizás era solo una cadena de coincidencias increíblemente extrañas. Se obligó a respirar hondo, a recomponerse. Logró pedir un vino, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Por un momento fugaz, se aferró a la esperanza de que podía superar la noche. Podrían cenar, marcharse discretamente, y este extraño y perturbador episodio se convertiría en una anécdota que nunca contaría a nadie. Fue entonces cuando la atmósfera del restaurante cambió. No fue un ruido, sino lo contrario. Un silencio que nació en la entrada y se extendió por el salón como una onda expansiva. Las conversaciones se apagaron. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. El murmullo constante de la gente poderosa se desvaneció, reemplazado por una quietud tensa y expectante. Todos los comensales, como si siguieran una orden invisible, giraron la cabeza en la misma dirección. Ricardo sintió el cambio de inmediato. Un escalofrío le recorrió la espalda. Levantó la vista, siguiendo la mirada colectiva hacia la gran entrada del restaurante. Su corazón, que ya latía con fuerza, empezó a martillear contra sus costillas con un ritmo pesado y premonitorio. Sabía, con una certeza helada, que estaba a punto de ver algo que lo destruiría, y entonces la vio. Era Victoria, pero no su Victoria. La mujer que estaba en el umbral del restaurante era una completa extraña para él. No llevaba sus habituales vestidos discretos, ni sus cardiganes de cachemira. Vestía un traje sastre de color azul marino, una armadura de poder cortada con una precisión casi militar. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y severo que acentuaba la dureza de sus pómulos. A su lado, flanqueándola, había 2 hombres. Uno, de rostro afilado y ojos fríos, que era la encarnación de un abogado despiadado. El otro era el director general del hotel, cuya expresión era una mezcla de nerviosismo y sumisión. Victoria no miró a su alrededor. Sus ojos se fijaron en los de Ricardo a través del salón, y en ellos no había ni rastro de dolor, ni de sorpresa, ni de celos. Solo había el reconocimiento frío y calculador de un cazador que, tras una larga y paciente espera, finalmente ha acorralado a su presa. Entonces, ella empezó a caminar. No había prisa en sus movimientos, ni ira en su semblante. Cada paso era deliberado, medido, una procesión de poder a través del mar de mesas que se abría a su paso. El único sonido en el restaurante era el claqueteo rítmico y autoritario de sus tacones contra el suelo de mármol, un metrónomo que marcaba los últimos segundos de la vida de Ricardo, tal como la conocía. Su mirada no se desvió de él ni por un instante, un rayo láser que lo mantenía inmovilizado en su silla. Se sentía como un animal atrapado en los faros de un coche, incapaz de moverse, incapaz de pensar, solo capaz de observar su destrucción acercándose. A su lado, Jessica, pálida y confundida, alternaba la mirada entre el rostro petrificado de Ricardo y la imponente figura que avanzaba hacia ellos. Cuando Victoria y su séquito llegaron a la mesa, no dijeron nada, simplemente se detuvieron. Ella lo miró desde arriba, no con la familiaridad de una esposa, sino con la distancia de un juez a punto de dictar sentencia. El silencio se alargó, volviéndose denso, pesado, una forma de tortura psicológica. Cada segundo era una eternidad en la que Ricardo se cocinaba en su propia humillación pública, bajo la mirada atenta de todo el restaurante. El abogado, con un gesto preciso y casi teatral, colocó un maletín de cuero negro sobre una silla vacía cercana. El suave clac del cuero contra la madera fue el único sonido que rompió la quietud, un punto final antes de que la verdadera conversación comenzara. El director del hotel, por su parte, parecía haber encogido, manteniendo la vista fija en un punto abstracto del suelo. Finalmente, Victoria habló. Su voz, despojada de la calidez que él recordaba, era un instrumento afilado y frío, y para su sorpresa, no se dirigió a él, sino que su mirada se deslizó hacia Jessica con total desdén. «Señorita», comenzó, haciendo una pausa deliberada, «su nombre no tiene la menor importancia». Luego, sin dejar de mirar a Ricardo, le habló al director del hotel, que dio un respingo. «Asegúrese de que esta mujer sea despedida de Vargas Corp a primera hora del lunes. Y ahora, por favor, escóltela fuera de mi hotel». La frase «mi hotel» resonó en el aire, cargada de un peso y un significado que hicieron que el cerebro de Ricardo se detuviera en seco. En un solo movimiento, Victoria había afirmado su poder sobre su empresa y sobre el lugar donde se encontraban. El rostro de Jessica pasó de la confusión al pánico más absoluto.
Se giró hacia Ricardo, con los ojos muy abiertos, buscando una explicación, una defensa, algo. Pero Ricardo era una estatua de sal. No podía hablar, no podía moverse. Estaba completamente paralizado por el shock. Antes de que nadie pudiera reaccionar, 2 hombres de seguridad, vestidos con trajes oscuros y que parecían haber surgido de las sombras, se materializaron junto a la mesa. Con una cortesía firme y sin dejar lugar a la discusión, le pidieron a Jessica que los acompañara. Humillada, con lágrimas asomando en sus ojos, se levantó y fue conducida fuera del restaurante, dejando atrás su bolso y su chal. Fue una baja colateral, una pieza sin importancia barrida del tablero con una indiferencia brutal. Con la distracción eliminada, la atención de Victoria se centró por completo en él. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, apoyando las yemas de los dedos sobre el mantel de lino. «Supongo que te estarás preguntando qué demonios está pasando, Ricardo», dijo. Su voz era un susurro bajo pero audible en todo el salón. «Permíteme que te lo aclare. Este lugar, el Gran Hotel Reina Victoria, no es solo un hotel. Es la joya de la corona del patrimonio de mi familia, el imperio hotelero de La Vega». Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. «Y yo no soy la esposa aburrida que mantenías en casa. Desde hace 5 años, tras la muerte de mi padre, soy la presidenta y única propietaria de todo esto». La revelación fue tan demoledora que Ricardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Antes de que pudiera formar un solo pensamiento coherente, el abogado, que había permanecido en silencio, abrió su maletín con un clic preciso. Sacó un fajo de documentos y lo deslizó sobre la mesa hasta detenerlo justo frente a Ricardo. «Esos», continuó Victoria con el mismo tono gélido e implacable, «son los papeles del divorcio. Puedes leerlos si quieres, pero mis términos no son negociables. Exijo la disolución total de bienes, y dado que te casaste conmigo por separación de bienes, no te corresponde nada de mi patrimonio». La frialdad con la que hablaba de su matrimonio era desconcertante. No había emoción, solo la ejecución de una transacción comercial. El hombre que pensaba que lo tenía todo, descubrió de repente que, legalmente, no tenía absolutamente nada. Victoria se enderezó, como si se preparara para el golpe de gracia final. Y para evitar cualquier tentación de que intentes mover fondos o hacer alguna estupidez, añadió, «Debo informarte que, usando mi poder como accionista mayoritaria en tu propia empresa, he convocado una junta de emergencia esta tarde. La primera orden del día fue congelar todas tus cuentas bancarias y líneas de crédito, tanto personales como corporativas». Su mirada era dura como el diamante. «En este preciso instante, Ricardo, no tienes acceso ni a un céntimo. Eres insolvente». El ataque era total, profesional, financiero y ahora, logístico. Lo había despojado de su identidad capa por capa, con la precisión de un cirujano. Y entonces llegó el golpe personal, el que lo desconectó de la realidad. «Ah, y una última cosa», dijo ella, con un tono casi casual que lo hizo aún más cruel. «No te molestes en intentar volver a casa esta noche. He cambiado las cerraduras». Lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. «Tus trajes, tus relojes y tus estúpidos trofeos de golf están empaquetados en un guardamuebles en las afueras. Mi abogado se encargará de enviarte la dirección y la llave. La casa, por si no lo habías adivinado, también estaba a mi nombre». Con esa frase, Victoria no solo lo dejó sin dinero, sino también sin hogar. Lo había borrado de su vida, de su casa, de su historia, con una eficiencia despiadada que le robó el aliento. El mundo de Ricardo se desmoronó en un silencio atronador. Todo el ruido del restaurante, las luces, los rostros de los curiosos, todo se desvaneció en un zumbido sordo en sus oídos. Miró a la mujer que estaba frente a él, esta extraña con el rostro de su esposa, y no sintió nada más que un vacío abismal. Intentó hablar. Quería gritar, insultar, suplicar, preguntar por qué, pero de su garganta no salió ningún sonido, solo un ahogo seco. Su mente, el activo del que estaba más orgulloso, simplemente se apagó. Era un ordenador al que le habían quitado la corriente de golpe. La aniquilación de su ego fue tan rápida y completa que no tuvo tiempo de sentir rabia o tristeza, solo un shock paralizante y absoluto. Misión cumplida. Victoria se irguió en toda su altura. Le dedicó una última mirada, y fue lo peor de todo. No había odio,
Ni triunfo, ni siquiera satisfacción en sus ojos. Había una indiferencia total, profunda y escalofriante. Era la mirada que se le dedica a un problema que ha sido resuelto, a un asunto que ha sido archivado. Para ella, él ya no existía. «Que tengas una buena cena, Ricardo», dijo, y la ironía en su voz fue como un cuchillo de hielo. Se dio la vuelta con la misma elegancia controlada con la que había llegado, y se marchó. Su abogado la siguió, dejando los papeles del divorcio sobre la mesa como la lápida de una vida que acababa de terminar. Ricardo se quedó solo, en el centro del escenario, con la prueba de su ruina frente a él. Durante un largo minuto, Ricardo no se movió. Siguió sentado en la mesa, con la mirada perdida en los papeles del divorcio, aunque en realidad no los veía. Eran solo un borrón blanco sobre el mantel oscuro. El zumbido en sus oídos comenzó a disiparse, permitiendo que el mundo real se filtrara de nuevo. Primero, fueron los susurros, un murmullo colectivo que se extendía por todo el restaurante. Luego, el tintineo nervioso de un cubierto contra un plato. Finalmente, levantó la vista y se encontró con docenas de pares de ojos fijos en él. No había compasión en esas miradas, solo una curiosidad morbosa. La élite de la ciudad, sus supuestos pares, lo observaban como se observa un accidente de coche, fascinados por la magnitud del desastre. Se sintió desollado vivo bajo el peso de su escrutinio. Un instinto primario de supervivencia le gritó que se levantara, que saliera de allí con la poca dignidad que le quedaba. Reunió todas sus fuerzas para ponerse en pie, pero sus movimientos eran torpes, descoordinados. Su mano temblorosa rozó su copa de agua, que se tambaleó por un instante antes de volcarse. El agua se derramó sobre el mantel de lino, creando una mancha oscura que avanzó lentamente hasta empapar una esquina de los papeles de su divorcio. Este pequeño accidente, este acto de torpeza, fue la metáfora perfecta de su estado actual. Había perdido el control de todo, incluso de su propio cuerpo. Los susurros en la sala se hicieron un poco más audibles, salpicados por alguna risa ahogada. La humillación era un veneno que le quemaba en las venas. Tenía que salir. Era el único pensamiento claro en su cabeza. Con un gesto que pretendía ser autoritario pero que resultó casi patético, le hizo una seña al camarero que había permanecido paralizado a una distancia prudente. «La cuenta», dijo, y se sorprendió al oír su propia voz, un graznido ronco y desconocido. El camarero, claramente instruido para actuar con rapidez y terminar con la escena, casi corrió a buscar la pequeña carpeta de cuero. La trajo en segundos y la depositó sobre la mesa con la delicadeza de quien manipula material explosivo. Ricardo la abrió. La cifra era astronómica, el coste de una noche de arrogancia. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta para sacar la cartera, un gesto que había hecho miles de veces, pero que ahora se sentía extraño y sin sentido. Sacó su tarjeta de crédito principal, una pieza de metal negro exclusiva para clientes de altísimo nivel, que le había abierto todas las puertas del mundo. La sostenía como un amuleto, el último vestigio de su antiguo poder. Se la entregó al camarero sin mirarlo a los ojos. El joven se alejó con el datáfono portátil. Los segundos que tardó en procesar el pago fueron una tortura. Ricardo intentó adoptar un aire de indiferencia, como si todo aquello fuera un drama menor en su vida ajetreada. Entonces, el camarero regresó. Su rostro era una máscara de lástima y vergüenza ajena. Se inclinó y susurró, aunque su voz pareció retumbar en el silencio. «Lo siento, señor Vargas, pero la tarjeta ha sido rechazada». Victoria no había mentido. No era una amenaza. Era una realidad ejecutada. Una oleada de calor le subió por el cuello hasta la cara. Podía sentir cómo se sonrojaba, una reacción que no había experimentado desde la adolescencia. Abrió la cartera de nuevo, con dedos que de repente le parecían gordos e inútiles. Sacó la tarjeta corporativa, la de gastos ilimitados de Vargas Corp. «Pruebe con esta», ordenó, con una voz que era casi un ruego. El camarero asintió, repitiendo el proceso. La espera fue aún peor esta vez. Ricardo clavó la vista en su plato intacto, incapaz de enfrentar las miradas de los demás comensales. El camarero volvió, y su expresión no había cambiado. «Esta tampoco funciona, señor. Lo lamento». El golpe fue definitivo. La verdad lo aplastó con todo su peso. No era una falla del sistema. Estaba arruinado. En ese momento, el director del hotel, el mismo hombre que había flanqueado a Victoria, se acercó a la mesa.
Su expresión ya no era servil, sino de una eficiencia fría. A su lado, como dos sombras, estaban los mismos guardias de seguridad. «Señor Vargas», dijo el director con un tono formal y distante, «dado que no puede saldar su cuenta, me temo que tendré que pedirle que nos acompañe». La frase estaba envuelta en cortesía, pero era una orden inequívoca. Ricardo Vargas, el hombre que despedía a directores de hotel por una mota de polvo en su habitación, estaba siendo tratado como un delincuente común, como un simple estafador. Ya no le quedaban fuerzas para protestar. No le quedaba orgullo que defender. Asintió mecánicamente, derrotado. El paseo a través del restaurante fue una caminata de la vergüenza. El director lo guió, no hacia la entrada principal por la que había entrado triunfalmente, sino hacia una puerta de servicio discretamente situada cerca de las cocinas. Sintió cada mirada clavada en su espalda como un cuchillo. Una vez al otro lado de la puerta, el glamour desapareció. Se encontró en un pasillo de baldosas blancas y luces fluorescentes. El aire olía a desinfectante y a los vapores de la comida. Era el corazón funcional del hotel, la maquinaria oculta que hacía posible el lujo del que él había disfrutado. Ser conducido por allí era el recordatorio final de que ya no era un huésped. Era un problema que estaba siendo eliminado discretamente. Lo llevaron a una pequeña oficina sin ventanas, amueblada con un escritorio de metal y 2 sillas. El director se sentó y lo miró con una autoridad recién adquirida. «La señora de la Vega ha dejado instrucciones muy claras», informó, sin el más mínimo atisbo de compasión. «La cuenta del restaurante, así como el cargo por la suite presidencial, serán condonados». La palabra condonados fue la humillación final. No era un gesto de amabilidad, sino el acto de caridad más cruel posible. Era el equivalente a darle una limosna a un rey caído. Lo estaban despidiendo no como a un cliente moroso, sino como a un mendigo. «Sin embargo», continuó el director, «se le exige que abandone las instalaciones del hotel de forma inmediata». No hubo más palabras. Los 2 guardias de seguridad lo flanquearon y lo guiaron por un laberinto de pasillos de servicio, cada vez más lúgubres y estrechos. Finalmente, llegaron a una pesada puerta de metal con una barra antipánico. Uno de los guardias la empujó, revelando un callejón oscuro y maloliente. Lo empujaron suavemente pero con firmeza hacia la noche. La puerta se cerró detrás de él con un clac metálico y definitivo que resonó en el callejón. El sonido del cerrojo al activarse fue el punto final de su antigua vida. Estaba fuera, expulsado, desterrado del paraíso que, durante unas horas, había creído que le pertenecía por derecho propio. Tropezando, salió del callejón a la calle lateral. Una llovizna fina y helada había comenzado a caer, y las gotas se pegaron inmediatamente a la tela de su traje de miles de dólares. El frío le caló hasta los huesos. Instintivamente miró hacia arriba, hacia la imponente fachada del hotel. Allá en lo alto, las luces de la suite presidencial seguían encendidas, un faro dorado en la noche, el palacio donde se había sentido un dios horas antes. Y él estaba abajo, en la acera mojada, sin dinero, sin coche. Sabía que el aparcacoches tendría órdenes de no entregarle el Rolls Royce, y sin un hogar al que volver. En ese instante, bajo la lluvia fría, la totalidad de su nueva realidad lo golpeó con la fuerza de un tren. No era solo una derrota, era una aniquilación, un borrado completo. Y por primera vez desde que era un niño, Ricardo Vargas lloró. Permaneció inmóvil en la acera durante un tiempo que le pareció una eternidad, mientras la lluvia fría le empapaba el pelo y se deslizaba por su cuello. Los transeúntes, protegidos por sus paraguas, pasaban a su lado, esquivándolo con un empujón ocasional, sin dedicarle una segunda mirada. Por primera vez en más de 20 años, era invisible. Ya no era Ricardo Vargas, el centro de atención. Era un obstáculo anónimo en el camino de los demás. Sus manos, por un acto reflejo, buscaron en sus bolsillos algo familiar. Las llaves del coche, la cartera, el teléfono. La cartera estaba allí, pero ahora era solo un trozo de cuero inútil con plásticos inservibles dentro. Y el teléfono, se dio cuenta con una punzada de pánico que lo había dejado sobre la mesa del restaurante. Estaba completamente solo, incomunicado, una isla en medio de una tormenta. Empezó a caminar. No tenía un destino en mente, solo la necesidad de moverse para no congelarse. Sus zapatos de cuero italiano, cosidos a mano y diseñados para las alfombras de las salas de juntas,
No tardaron en rendirse ante el asalto del agua de los charcos. Pronto sintió la desagradable humedad filtrándose hasta sus calcetines. Su traje, esa armadura de poder que le había costado más que el salario mensual de una persona normal, se convirtió en un peso muerto y helado pegado a su cuerpo. Pasó junto a los escaparates de las tiendas de lujo, que brillaban con una luz cálida y acogedora, exhibiendo un mundo que, hasta hacía unas horas, era el suyo. Cada reloj, cada joya, cada prenda de diseño era una tortura, un recordatorio de todo lo que acababa de perder. La lluvia arreció, obligándolo a buscar refugio bajo la marquesina de un teatro cerrado. Acurrucado contra la pared fría, temblando incontrolablemente, su mente en shock empezó por fin a procesar lo ocurrido. No fue un arrebato de celos, fue una ejecución. Repasó las palabras de Victoria, su calma letal, la ausencia total de emoción. Esto no se había decidido esa noche. Esto había sido planeado durante meses, quizás años. Recordó su serenidad, su aparente falta de ambición, sus aficiones inofensivas, y lo comprendió con una claridad que le revolvió el estómago. No había estado viendo satisfacción, sino una paciencia depredadora. Había subestimado a su oponente de la forma más catastrófica posible, confundiendo el sigilo con la sumisión. Una necesidad desesperada de actuar lo invadió. Tenía que llamar a alguien, a su abogado, a su asistente, a su socio, a quien fuera. Empezó a buscar una cabina telefónica, una reliquia de otra época que ahora era su única esperanza. Después de varias manzanas, encontró una, sucia y cubierta de grafitis. Descolgó el auricular, que olía a plástico rancio, y escuchó el tono. Pero entonces se enfrentó a un obstáculo insalvable. Necesitaba monedas. Se registró los bolsillos con una urgencia febril, vaciándolos. No encontró nada, ni una sola moneda. La ironía era brutal. El hombre que podía mover millones con una llamada no podía permitirse el lujo de usar un teléfono público. La impotencia era tan absoluta que le dieron ganas de gritar. Su cerebro, desesperado, empezó a buscar otras opciones. Pensó en su red de contactos, amigos, socios, gente que le debía favores. Seguramente alguien lo ayudaría. Podría ir a la casa de Marcos, su socio en la firma de inversiones, pero entonces visualizó la escena en el mirador. La historia de su humillación pública se extendería por los círculos de la élite como la pólvora. Para la mañana siguiente, todo el mundo lo sabría. ¿Quién se arriesgaría a ayudarlo? ¿Quién se asociaría con un hombre que había sido destruido de una forma tan espectacular por su propia esposa? Se dio cuenta de que no solo estaba en la ruina, estaba contaminado. Era radioactivo. Acercarse a él era un suicidio social y profesional. No podía quedarse en ese barrio. Cada esquina, cada edificio, era un monumento a su antigua vida. Era una tortura. Comenzó a caminar de nuevo, esta vez alejándose del centro financiero y residencial, dirigiéndose hacia zonas de la ciudad que solo había visto a través de la ventanilla blindada de su Rolls Royce. El cambio fue gradual pero implacable. Las boutiques de diseño dieron paso a tiendas de todo a 100, los restaurantes de lujo a locales de comida rápida con luces de neón. El aire olía diferente, una mezcla de fritura y gases de escape. La gente en la calle tenía una mirada distinta, rostros marcados por una lucha que él nunca había conocido. Estaba cruzando una frontera invisible hacia un país extranjero. La noche había caído por completo, y el agotamiento físico se sumó a su tormento mental. El frío y la humedad lo habían dejado sin fuerzas. La necesidad más básica y primordial se apoderó de él. Necesitaba un techo, un lugar donde resguardarse de la lluvia y del frío. Empezó a fijarse en los moteles baratos, esos con nombres tristes y letreros de neón que parpadeaban como un corazón enfermo. Eligió uno al azar, el Hotel Estrella, cuyo nombre era una broma cruel. Empujó la puerta de cristal y entró en una recepción lúgubre que olía a humo de cigarrillo rancio y a lejía. Era el tipo de lugar que, en su vida anterior, habría preferido quemar antes que pisar. Detrás del mostrador, un hombre con una camiseta manchada lo miró de arriba a abajo sin disimular su desconfianza. Su traje de diseño, ahora arrugado y empapado, debía de parecer un disfraz extraño en ese entorno. ¿Una habitación?, preguntó Ricardo, su voz sonando débil, suplicante. El recepcionista masticó un palillo.
80 la noche, por adelantado, dijo, con una voz rasposa. Ricardo sintió una nueva oleada de humillación. Yo no tengo dinero encima ahora mismo, balbuceó, odiando el sonido de esas palabras en su propia boca. Pero puedo pagarle mañana. Soy Ricardo Vargas. El nombre, que antes abría puertas y generaba reverencias, no produjo ningún efecto. El hombre soltó una risa corta y seca. Claro, amigo, y yo soy el Papa. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía. Ser expulsado de un motel de mala muerte fue, de alguna manera, peor que ser expulsado del Reina Victoria. Aquello había sido un acto de guerra. Esto era simplemente patético. Ya no había un escalón más bajo en el que caer. Se encontró de nuevo en la calle, bajo la lluvia incesante. La verdad lo golpeó con una certeza absoluta. No tenía a nadie a quien llamar, ningún lugar a donde ir. Era, a todos los efectos, un hombre sin hogar. Caminó sin rumbo hasta que encontró una parada de autobús con un pequeño techo de plástico. Se derrumbó sobre el banco de metal, sin importarle el frío que le traspasaba el cuerpo. El universo se había reducido a ese banco duro y a los sonidos de la noche. Una sirena lejana, el silbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Esa noche no durmió. Se quedó allí sentado, temblando, mientras las horas pasaban con una lentitud agónica. Su mente era una sala de tortura donde se repetía la misma película una y otra vez. La entrada de Victoria, su voz fría, su indiferencia. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto nada? Empezó a recordar pequeños detalles que había ignorado por completo. Las reuniones de su club de lectura, hasta altas horas de la noche, los viajes cada vez más frecuentes para visitar a su familia enferma, las conversaciones en voz baja por teléfono que ella siempre cortaba cuando él entraba en la habitación. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas. Y el resultado final era una imagen aterradora de su propia y monumental estupidez y de la brillante y silenciosa venganza de ella. La primera luz del amanecer fue un intruso gris y despiadado. El sol, al salir, no trajo calor ni esperanza, solo la cruda revelación de la suciedad que lo rodeaba. La acera junto a la parada de autobús estaba sembrada de colillas de cigarrillos, billetes de lotería usados y los restos de la vida nocturna de la ciudad. Ricardo se incorporó con un gemido. Cada músculo de su cuerpo protestaba, rígido y dolorido por el frío y la humedad de la noche. La lluvia había cesado, pero el aire seguía siendo denso y gélido. Los primeros autobuses comenzaron a circular, sus motores un estruendo en el silencio matutino. Los pocos pasajeros que iban dentro lo miraron a través del cristal, sus rostros una mezcla de lástima, desprecio o, lo que era peor, absoluta indiferencia. A los ojos del mundo, ya no era una persona, era parte del paisaje de la decadencia urbana. Se puso en pie, tambaleándose, y vio su reflejo en el escaparate de una tienda cerrada. La imagen que le devolvió el cristal era la de un extraño, un náufrago. Su pelo, normalmente peinado a la perfección, estaba apelmazado y sucio. Tenía el rostro hinchado, la mandíbula cubierta por una barba incipiente y oscura, y unas ojeras profundas que hablaban de una noche sin descanso. Pero el verdadero cambio estaba en sus ojos. La mirada de acero, la arrogancia y la confianza inquebrantable habían desaparecido. En su lugar había una expresión hueca, la de un animal asustado y acorralado. Su traje, su antigua piel de poder, colgaba de su cuerpo como un trapo arrugado y manchado de barro. Era el fantasma de sí mismo, una caricatura grotesca del hombre que había sido apenas 24 horas antes. Su cuerpo, ignorado durante la crisis inicial, comenzó a reclamar sus necesidades más básicas con una urgencia brutal. La sed era lo primero, una sequedad agobiante que le raspaba la garganta. Al otro lado de la calle, en una pequeña plaza descuidada, vio una fuente pública de agua. La idea de beber de allí, de un lugar que probablemente usaban vagabundos y palomas, le provocó una oleada de asco. Era un acto de rendición, una aceptación de su nueva condición, pero la necesidad era más fuerte que el orgullo. Cruzó la calle con pasos vacilantes y se inclinó sobre la fuente, bebiendo el agua con sabor a metal, con una avidez desesperada. Inmediatamente después, su estómago se contrajo con un dolor agudo y punzante. Era hambre, un hambre real y visceral que nunca antes había conocido. Como si el destino quisiera burlarse de él, el aroma a pan recién hecho y a café recién molido comenzó a flotar en el aire,
emanando de una pequeña panadería que acababa de abrir. El olor, que en su vida anterior habría sido un detalle agradable y sin importancia, se convirtió en una forma de tortura exquisita. Se acercó a la ventana, pegando la cara al cristal como un niño pobre de un cuento de Dickens. Observó a la gente entrar y salir, comprando cruasanes calientes y cafés humeantes, realizando transacciones sencillas que para él se habían vuelto imposibles. Se sentía como un fantasma, separado del mundo de los vivos por una barrera invisible de pobreza. Estaba fuera, mirando hacia adentro, excluido de los ritos más básicos de la sociedad. El hambre era una bestia que devoraba cualquier resto de su antiguo orgullo. Lo empujó a hacer algo que siempre había considerado el acto de degradación definitivo. Vio a un hombre con un traje elegante, un reflejo de su antiguo yo, salir de la panadería. Con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, se le acercó. «Disculpe, señor», empezó, su voz ronca y temblorosa por la falta de uso y la humillación. ¿Podría darme algo para comer?» El hombre lo miró de arriba abajo, su expresión cambiando del fastidio al desprecio al ver su aspecto. «Consíguete un trabajo, vago», espetó, apartándolo de su camino con un ligero empujón. El rechazo, la palabra vago, fue como una bofetada. No solo era invisible, era despreciable. Se retiró a un banco del parque, sintiendo la cara arder de vergüenza. El hambre física fue reemplazada por el dolor agudo de la humillación. Se cubrió el rostro con las manos, intentando bloquear el mundo. Así que esto era todo. Este era su nuevo lugar en el universo. No un titán caído, sino un simple mendigo, un parásito a los ojos de la sociedad que él mismo había ayudado a construir. Una ola de desesperación total, negra y absoluta, lo inundó. Por un instante, la idea del suicidio se presentó como una salida lógica, una forma de escapar de esta pesadilla. ¿Qué sentido tenía seguir viviendo así? ¿Qué le quedaba? La caída había sido tan rápida y tan completa que no parecía haber ningún camino de regreso. Mientras estaba sumido en esa oscuridad, una sombra se detuvo frente a él. Levantó la vista y vio a una anciana, de rostro arrugado y manos nudosas, que llevaba un cubo con flores para vender. Había visto el encuentro con el hombre del traje. No dijo nada. Simplemente lo miró con unos ojos que parecían haberlo visto todo. Luego, con un gesto lento y deliberado, metió la mano en su humilde bolso de tela, sacó un trozo de pan envuelto en una servilleta de papel y se lo ofreció. «Toma, hijo», dijo con una voz suave, gastada por el tiempo. «Parece que lo necesitas más que yo». El gesto fue tan inesperado, tan simple y tan profundamente humano, que Ricardo se quedó sin aliento. Se quedó mirando el pan, incapaz de reaccionar. Esta mujer, que claramente tenía muy poco, le estaba ofreciendo una parte de su sustento sin pedir nada a cambio. Fue el primer acto de bondad pura que había recibido en su vida adulta. Una bondad que no buscaba favores, ni contratos, ni beneficios. Venía del estrato más bajo de la sociedad que él siempre había ignorado y despreciado. Extendió una mano temblorosa y tomó el pan. Sus dedos rozaron los de ella, y sintió la piel áspera y trabajada. Intentó decir «gracias», pero la palabra se atascó en un nudo en su garganta. En su lugar, un sollozo seco y ahogado escapó de sus labios, un sonido de pura y abrumadora emoción. La anciana simplemente asintió, como si lo entendiera todo, y siguió su camino, pregonando sus flores con voz cansada. Ricardo se quedó solo, sosteniendo el trozo de pan como si fuera un tesoro. Al principio, comió despacio, casi con reverencia. Luego, el hambre se apoderó de él y devoró el resto con una ferocidad que lo avergonzó. Era un pan simple, probablemente del día anterior, pero en ese momento, en ese banco del parque, le supo a la comida más exquisita que había probado en su vida. No solo alimentó su cuerpo, sino que pareció encender una pequeña y vacilante llama en el vacío helado de su alma. Era un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, un pequeño gesto podía marcar una diferencia. Cuando terminó hasta la última miga, se quedó quieto, observando el ajetreo de la mañana. El pan y la bondad de la anciana no habían resuelto ninguno de sus problemas. Seguía sin hogar, sin dinero y sin futuro, pero algo fundamental había cambiado dentro de él. Por primera vez, había experimentado una conexión humana que no se basaba en el poder, el estatus o la riqueza. Había sido un acto de pura compasión, y con esa revelación, una idea nueva, aterradora y profundamente humillante,
comenzó a formarse en su mente. Quizás todo su universo, los valores por los que había vivido, el imperio que había construido sobre la base de la arrogancia y el desdén. Quizás todo había estado fundamentalmente equivocado desde el principio. Sentado en aquel banco, con el sabor del pan todavía en la boca, la idea continuó creciendo en su mente como una enredadera, ahogando los restos de su antiguo yo. Todo estaba equivocado. No era un simple arrepentimiento por haber sido descubierto. Era una revelación mucho más profunda y aterradora. Empezó a ver su vida no como una serie de éxitos, sino como una larga cadena de transgresiones. Recordó el rostro de los socios a los que había traicionado, la forma en que había despedido a empleados leales por errores insignificantes, el placer cruel que sentía al humillar a sus rivales, y sobre todo, pensó en Victoria, no como la esposa aburrida, sino como la persona a la que había anulado sistemáticamente durante 15 años. Su fracaso no era solo financiero, era un colapso moral total. La desesperación seguía ahí, un manto pesado y frío sobre sus hombros. Pero debajo de ella, algo nuevo comenzó a agitarse. Era una chispa de desafío, pequeña y obstinada. Morir en un banco de parque, consumido por la autocompasión, sería demasiado fácil. Sería la victoria final de Victoria, la confirmación de que él no era nada sin su dinero y su poder. Y una parte de él, la parte que lo había llevado a la cima del mundo, se negó a darle esa satisfacción. No se trataba de recuperar su imperio. Sabía que eso era imposible. Se trataba de algo más básico: sobrevivir. Sobrevivir para entender, para presenciar las consecuencias de sus actos, para descubrir quién era el hombre que quedaba cuando se le despojaba de todo. La mente de Ricardo, entrenada durante décadas para la estrategia y la resolución de problemas, se reactivó, aunque en una escala completamente nueva. Su primer objetivo no era conseguir comida o refugio, sino información. Necesitaba saber la magnitud real del cataclismo. ¿Estaba solo en la ruina? ¿O también enfrentaba problemas legales? ¿Qué había pasado exactamente con su empresa? La respuesta a todo eso estaba en Internet, y recordó un lugar del que apenas había oído hablar, pero que ahora se le antojaba un santuario: la biblioteca pública. Era gratis, era un lugar cerrado, y lo más importante, tenía ordenadores de acceso público. Por primera vez desde que todo se derrumbó, tenía un destino, un plan de acción. Tuvo que preguntar cómo llegar. Una experiencia humillante para un hombre que solía tener chóferes que conocían cada rincón de la ciudad. El trayecto a pie fue largo y agotador para su cuerpo debilitado. Cada paso era un recordatorio de su nueva condición. Veía a ejecutivos con trajes impecables subiendo a taxis, a mujeres elegantes cargadas de bolsas de compras. Pero su reacción ya no era de envidia, sino de una extraña distancia, como si estuviera observando a los miembros de una tribu exótica a la que una vez perteneció. Sus rituales, sus preocupaciones, sus símbolos de estatus, todo le parecía ahora ajeno, casi ridículo, visto desde su nueva perspectiva en la acera. La biblioteca pública fue como entrar en otra dimensión. Dentro, el aire era cálido y olía a papel viejo y a conocimiento. El silencio era respetuoso, roto, solo por el susurro de las páginas al pasar y el tecleo suave de los ordenadores. El lugar era un refugio para una sección transversal de la sociedad que él nunca había conocido: estudiantes con pocos recursos, ancianos buscando compañía y calor, y otras personas como él, sin hogar, que buscaban un respiro de la dureza de la calle. Por primera vez, no se sintió juzgado. Su traje andrajoso no atrajo ninguna mirada. Allí dentro, no era un rey caído. Era simplemente un hombre buscando respuestas, y en eso, no era diferente a los demás. Cuando por fin llegó su turno en un ordenador, se sentó y respiró hondo. Sus dedos, que habían firmado contratos millonarios, temblaban ligeramente al teclear su propio nombre en la barra de búsqueda. Los resultados aparecieron al instante, una avalancha de titulares que confirmaron sus peores temores. El CEO de Vargas Corp, destituido en una adquisición hostil liderada por su esposa, Victoria de la Vega. Los activos de Ricardo Vargas, congelados en medio de un polémico divorcio. El imperio hotelero de la Vega anuncia una reestructuración total de Vargas Corp. La historia no era un secreto. Era la noticia del día en el mundo financiero. Su caída no había sido un drama privado, había sido un espectáculo público. Siguió leyendo, pasando de un artículo a otro, con una mezcla de horror y una extraña admiración.
Los periodistas habían reconstruido la estrategia de Victoria con todo detalle. Durante años, había utilizado la fortuna revitalizada de su familia para comprar acciones de Vargas Corp de forma anónima, a través de una red de empresas fantasma. Se había aliado con los miembros del Consejo de Administración a los que él mismo había alienado con su arrogancia. Su aventura con Jessica solo había sido la excusa moral, la gota que colmó el vaso para ganarse el apoyo de los últimos indecisos. Esto no había sido solo una venganza personal, había sido un golpe maestro empresarial. Ella no solo lo había superado como esposa, lo había humillado como estratega, en su propio terreno. La devastación digital continuó. Encontró declaraciones de antiguos colegas, de hombres a los que consideraba sus aliados, incluso amigos. Todos elogiaban la nueva y audaz visión de Victoria de la Vega para la compañía. Vio una cita de su socio, Marcos, que hablaba de la necesidad urgente de un cambio de liderazgo para restaurar la confianza. Cada palabra era una traición, pero una parte de él, la parte que había nacido en las últimas 24 horas, lo entendía. Él había exigido lealtad, pero nunca la había ofrecido. Había gobernado mediante el miedo y el poder, y en el momento en que ambos desaparecieron, todos los que fingían respetarlo le dieron la espalda. Era la consecuencia lógica de la forma en que había vivido. Su tiempo ha terminado, señor. La voz suave de una bibliotecaria lo sacó de su trance. Se dio cuenta de que había estado allí sentado durante una hora, completamente absorto en la crónica de su propia destrucción. Se desconectó y se levantó, sintiéndose más vacío que nunca, pero también extrañamente en paz. La incertidumbre había desaparecido. Ahora conocía toda la verdad, en toda su brutalidad. No quedaba nada de su antigua vida, ni cuentas que desbloquear, ni empresa que recuperar, ni aliados a los que llamar. El telón había caído. El espectáculo había terminado. Solo quedaba él, un hombre con un traje arruinado, saliendo de una biblioteca pública. Al salir de nuevo a la calle, la luz de la tarde le pareció diferente. La información no le había dado una solución, pero le había quitado una carga. La batalla había terminado, y la derrota era absoluta. Ya no había vuelta atrás. El único camino posible era hacia adelante. Pero, ¿hacia dónde? No poseía ninguna habilidad útil para este nuevo mundo. No sabía cómo ser pobre, cómo buscar trabajo, cómo ser un don nadie. Se miró las manos, suaves y sin un solo callo. Las manos de un hombre que nunca había realizado un trabajo físico en su vida. Por primera vez, Ricardo Vargas no tenía un plan, ni una meta, ni la más remota idea de qué hacer a continuación. Y en esa ausencia total de control, sintió algo aterrador y nuevo, una pizca de libertad. Unos días después, mientras caminaba por una calle concurrida, Ricardo se detuvo frente al escaparate de una tienda de electrodomésticos. En la pared de televisores, todos sintonizados en el mismo canal de noticias financieras, apareció un rostro familiar. Era Victoria. Estaba en una rueda de prensa, de pie en un podio con el logo de Vargas Corp, rediseñado detrás de ella. Vestía un traje de un color marfil que la hacía parecer luminosa y formidable. Hablaba con una calma y una autoridad que captaban la atención de todos los periodistas. No mencionaba su nombre. Hablaba del futuro, de responsabilidad corporativa, de una nueva era de transparencia y crecimiento sostenible. No había ni rastro de la vengativa exesposa. Solo había una CEO, una líder, una fuerza de la naturaleza. Ricardo se quedó allí, en la acera, observando a la mujer en la pantalla, sintiéndose completamente invisible entre la multitud. Y para su propia sorpresa, no sintió rabia. No sintió el ardor del odio, ni el veneno del resentimiento. Lo que sintió fue una extraña y profunda sensación de paz. Vio en ella a la mujer brillante y capaz que siempre había estado allí, oculta bajo las capas de sumisión que él mismo le había impuesto. Reconoció su genio, su paciencia, su fuerza. Y por primera vez en su vida, sintió un respeto genuino por ella. Ella había ganado, y él, desde la perspectiva de su nueva y humilde realidad, comprendió que había ganado porque se lo merecía. Sin decir nada, se dio la vuelta y se alejó del escaparate, dejando atrás ese mundo para siempre. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina borrosa y brutal centrada en una única cosa: la supervivencia. Aprendió rápidamente el mapa de la ciudad invisible para los ricos, descubrió a qué hora abrían los comedores sociales, qué iglesias ofrecían un desayuno caliente
qué parques eran relativamente seguros para dormir por la noche. Aprendió a tragarse su orgullo como si fuera el pan de cada día. La humillación se convirtió en un ruido de fondo, constante pero ignorable. En un acto final de renuncia a su antiguo yo, entró en una casa de empeños sórdida y vendió su reloj de lujo, la última reliquia de su vida pasada. El fajo de billetes usados que recibió a cambio le pareció una fortuna incalculable. Fue el funeral definitivo del antiguo Ricardo Vargas. El dinero del reloj le dio un respiro, pero sabía que no duraría eternamente. Necesitaba trabajar. Pero, ¿qué podía hacer un hombre en su situación? Su currículum era una broma de mal gusto en este nuevo contexto. Su aspecto era el de un vagabundo. Empezó a buscar la única opción disponible, el trabajo físico, el jornal diario. Una mañana, temblando de frío y de nervios, se acercó a una obra en construcción donde un cartel escrito a mano pedía jornaleros. Era un trabajo duro, agotador, el tipo de labor que él siempre había considerado para gente sin ambición. Su viejo ego luchó una última y patética batalla en su interior, pero el hambre y la necesidad lo derrotaron sin esfuerzo. Su primer día fue un infierno. El capataz lo miró con escepticismo, pero necesitaba un par de manos extra. Le dieron una pala y le ordenaron que moviera una montaña de escombros de un lugar a otro. Sus manos, acostumbradas al tacto del cuero y el acero pulido, se llenaron de ampollas en la primera hora. A mediodía, las ampollas se habían reventado, dejándole la piel en carne viva. Sus músculos, tonificados en gimnasios exclusivos, gritaban de un dolor que nunca había imaginado. Era lento, torpe, y se ganó las burlas de los otros obreros. Al final del día, cuando el capataz le entregó un pequeño fajo de billetes, estaba tan agotado que apenas podía mantenerse en pie. Se sentó en la acera, a una manzana de la obra, cubierto de polvo y sudor seco. Con el dinero que acababa de ganar, se compró un trozo de pollo asado y una botella de agua en un pequeño local. Mientras comía, a pesar del dolor que sentía en cada fibra de su cuerpo, una nueva sensación lo invadió. No era la euforia de cerrar un trato millonario, ni la adrenalina de una victoria empresarial. Era una satisfacción silenciosa, limpia y profunda. Era el orgullo simple y animal de haber sobrevivido un día más gracias al esfuerzo de su propio cuerpo. Se había ganado esa comida. Y en su simplicidad, esa victoria se sentía más real y más valiosa que cualquiera de los logros de su vida anterior. Siguió apareciendo en la obra cada mañana. Seguía siendo el peor de todos, pero era puntual y nunca se quejaba. Simplemente trabajaba, con la cabeza gacha, concentrado en la tarea que tenía entre manos. Poco a poco, las burlas de los otros trabajadores cesaron. Empezaron a verlo no como un bicho raro, sino como uno más de ellos, alguien que luchaba por salir adelante. Le enseñaron pequeños trucos, cómo sujetar la pala para no destrozarse las manos, cómo levantar peso sin lesionarse la espalda. A la hora del almuerzo, a veces compartían su comida con él. Por primera vez, formaba parte de una comunidad que no se basaba en el estatus, sino en el respeto ganado a través del esfuerzo compartido. Una tarde, al final de la jornada, el capataz, un hombre rudo llamado Mateo, se sentó a su lado mientras esperaba su paga. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, aunque en la obra todos lo conocían como el trajeado. «Ricardo», respondió él. Mateo asintió, escrutándolo con sus ojos agudos. «Mira, Ricardo», dijo sin rodeos, «eres un completo desastre con las herramientas. Probablemente el peor jornalero que he tenido nunca». Ricardo sintió una punzada de vergüenza, pero no dijo nada. «Pero no eres tonto», continuó Mateo. «Te he visto mirar los planos, sumar las horas en tu cabeza. Hay algo más en ti, y es un desperdicio tenerte aquí cargando sacos de cemento». Ricardo lo miró, sin entender a dónde quería llegar. «Mi ayudante se fue la semana pasada», explicó Mateo. «Necesito a alguien en la caseta de la obra, alguien que sepa leer, escribir y hacer cuentas, que lleve el control de los materiales que llegan, que apunte las horas de los jornaleros para que yo les pueda pagar lo justo». Hizo una pausa. «El sueldo es el mismo, pero al menos estarás a la sombra y no te dejarás la espalda. ¿Te interesa?». Ricardo se quedó sin palabras. La oferta era un salvavidas, un gesto de confianza tan inesperado que sintió un nudo en la garganta. Asintió vigorosamente, incapaz de articular una respuesta coherente. Su nueva oficina era una caseta prefabricada, calurosa y polvorienta.
con una mesa coja y una silla de plástico. Su herramienta de trabajo era un lápiz y un libro de contabilidad. Estaba a un universo de distancia de su despacho en el piso 45. Sin embargo, se sumergió en el trabajo con una dedicación que creía perdida. Puso en orden el caótico sistema de pedidos. Creó un método para que el registro de horas fuera más claro y justo. Se aseguró de que los materiales llegaran a tiempo. Estaba usando sus antiguas habilidades, su mente para la logística y la organización, pero en un contexto completamente diferente, y encontró en ello un propósito que nunca antes había sentido. Pasaron varios meses. La vida de Ricardo encontró un nuevo ritmo, uno simple y monótono. Con sus primeros sueldos ahorrados, alquiló una pequeña habitación encima de una tienda, no muy lejos de la obra. Era un espacio minúsculo con un baño compartido al final del pasillo, pero era suyo. Era el primer lugar que podía llamar hogar y que se había ganado por sí mismo. Sus posesiones eran escasas: 3 mudas de ropa de trabajo, un par de libros de segunda mano y una única fotografía de sus hijos que había logrado recuperar. Su existencia se había despojado de todo lujo, de toda pretensión. Era una vida dura, austera y, por primera vez, honesta. No había fachada que mantener, ni expectativas que cumplir. Solo el ciclo diario de trabajo, comida y descanso. Sus tardes ya no transcurrían en exclusivos clubes privados o cenas de negocios, sino en la paz de su pequeña habitación. Llegaba del trabajo, físicamente exhausto pero con la mente extrañamente tranquila. El ritual de ducharse y quitarse el polvo y la suciedad del día se convirtió en un acto casi sagrado de renovación. Se preparaba una cena sencilla en una pequeña hornilla eléctrica. El silencio que lo envolvía ya no era el silencio opresivo de la soledad en su antiguo y enorme ático, sino una quietud pacífica. Había aprendido a estar consigo mismo, a confrontar sus propios pensamientos sin la distracción del ruido y los aduladores. El hombre que una vez no soportaba estar solo, ahora encontraba en la soledad una forma de paz. Un día, recibió por correo la llave y la dirección del guardamuebles. Durante semanas, evitó ir, temiendo la avalancha de recuerdos. Finalmente, reunió el valor y fue un sábado por la mañana. Al abrir la puerta metálica, el olor a naftalina y a recuerdos encerrados lo golpeó. Allí estaba su vida entera, empaquetada en cajas de cartón, trajes de miles de dólares, obras de arte, trofeos de golf, cajas de vinos carísimos. Miró todo aquello y sintió como si estuviera observando las reliquias de una civilización perdida, los artefactos de un hombre que ya no conocía. No sintió nostalgia, ni siquiera un atisbo de arrepentimiento por lo material, solo una distancia abismal. No había ido allí para recuperar nada de valor monetario. Buscaba algo específico. Después de rebuscar un rato, encontró una caja con la etiqueta «Fotos familiares». Se sentó en el suelo frío de hormigón y la abrió. Pasó horas mirando álbumes de sus hijos, desde que eran bebés hasta su adolescencia. Vio cumpleaños, vacaciones, funciones escolares, momentos en los que él había estado físicamente presente pero mentalmente ausente, siempre distraído por una llamada o un correo electrónico. Sintió una punzada de dolor tan intensa que le cortó la respiración. Esa era su verdadera bancarrota. No había perdido una fortuna, había perdido el tiempo con sus hijos. Con cuidado, sacó una pequeña foto de ellos dos, sonriendo y se la guardó en el bolsillo. Dejó todo lo demás y cerró la puerta del guardamuebles para siempre. Esa noche, en su habitación, escribió una carta. No fue una carta para Victoria, sino para sus hijos, ya casi adultos, que había enviado a través del bufete de abogados de ella. No era una súplica de perdón, ni una petición de ayuda. Era una confesión. Les escribió que les había fallado como padre, que su ambición lo había cegado y que lamentaba profundamente no haber estado allí para ellos. Les dijo que estaba intentando, a su manera torpe y tardía, convertirse en un hombre del que no tuvieran que avergonzarse. La selló y la envió al día siguiente sin esperar respuesta. El acto de escribirla, de admitir su fracaso, era un paso que necesitaba dar por sí mismo, no por ellos. Pasó casi un año. La obra en la que trabajaba terminó, y la empresa de Mateo consiguió un nuevo proyecto, la remodelación de un edificio de oficinas en pleno distrito financiero. Una noche, se quedaron trabajando hasta tarde para recibir una entrega de material. Mientras esperaba junto a la camioneta,
Ricardo levantó la vista. Frente a él, al otro lado de la plaza, se alzaba el gran Hotel Reina Victoria, iluminado como un palacio de cuento de hadas. Se veía exactamente igual, un faro de riqueza y poder, un mundo que le resultaba tan lejano como la luna. La vista no le provocó dolor, solo un vago reconocimiento, como al ver un lugar que se ha visitado en un sueño hace mucho tiempo. Justo en ese momento, un coche de un lujo deslumbrante, un Rolls Royce nuevo y de un color plateado, se detuvo frente a la entrada del hotel. El portero se apresuró a abrir la puerta, y de él salió Victoria. Se veía más impresionante que nunca, con un vestido de noche que brillaba bajo las luces. No estaba sola. Un hombre elegante la acompañaba, la tomó de la mano y le dijo algo al oído que la hizo reír. Una risa genuina y feliz que Ricardo nunca le había oído. Se veían como una pareja poderosa, perfectamente compenetrada. Entraron en el hotel, en el corazón del imperio que ella gobernaba, desapareciendo en un mundo de opulencia que ya no tenía nada que ver con él. El antiguo Ricardo se habría consumido de rabia, de celos, de una autocompasión venenosa, pero el hombre que estaba en la acera, con sus botas de trabajo y su ropa polvorienta, observó la escena y no sintió nada de eso. No sintió un vacío, sino una calma inesperada, una aceptación. La vida de ella había seguido adelante, y era una buena vida. La vida de él también había seguido adelante, y era una vida completamente diferente. Sus universos se habían separado para siempre. No había resentimiento, solo el reconocimiento silencioso de que las cosas estaban, por fin, en su lugar. Era justo, era correcto, y con ese pensamiento se sintió libre. «Ricardo, échame una mano con esto». La voz de Mateo lo devolvió a la realidad. Tenía trabajo que hacer. Se dio la vuelta, dándole la espalda al hotel resplandeciente, al fantasma de la vida que había perdido. Caminó de regreso a la camioneta y agarró una pesada caja de herramientas, sintiendo la tensión familiar en sus músculos, el peso real y tangible de su trabajo. Ya no estaba en una torre de cristal mirando el mundo desde arriba. Estaba firmemente plantado en el suelo, y por primera vez se sentía estable. El suelo bajo sus pies era sólido. Su vida era real. El esfuerzo era real. Y eso era todo lo que importaba. Se perdió en las sombras de la calle, una silueta anónima que se fusionaba con la noche de la ciudad. No miró hacia atrás. Su pasado era solo eso, una historia lejana sobre un rey necio que construyó un reino de papel y lo vio arder. Su presente era sobre un hombre que aprendía a construir algo sólido, empezando por sí mismo, ladrillo a ladrillo. La espectacular victoria de Victoria no había sido el final de su historia. Había sido el comienzo brutal, necesario, y en última instancia, misericordioso. Ya no era Ricardo Vargas, el titán de la industria. Era simplemente Ricardo, y por primera vez en toda su vida, con eso bastaba.